La vida de San Francisco Javier, uno de los grandes misioneros de la historia de la Iglesia, está marcada por su incansable dedicación a la evangelización y su fervor por extender el mensaje cristiano a lugares remotos. Nacido en una noble familia en el País Vasco, Francisco mostró desde joven un profundo sentido de misión y servicio. Su ingreso en la Compañía de Jesús y su subsecuente trabajo misionero en Asia le convirtieron en una figura clave en la expansión del cristianismo en el continente. A pesar de enfrentar numerosas dificultades y adversidades, su vida se distingue por una ferviente dedicación a Dios y a la conversión de almas. Su legado perdura como un ejemplo de valentía y devoción, y su influencia sigue inspirando a misioneros y cristianos en todo el mundo. Infancia y juventud. San Francisco Javier nació el 7 de abril de 1506 en el Castillo de Javier, en el Reino de Navarra, en el norte de España. Era el hijo menor de Juan de Jasso y María de Azpilicueta, pertenecientes a la nobleza local. La familia Jasso Azpilicueta era bien respetada en Navarra y tenía una posición social destacada. Francisco creció en un entorno de privilegio, rodeado de confort y con acceso a una educación de calidad, aunque su familia era también conocida por su profunda religiosidad. Desde temprana edad, Francisco fue educado en un ambiente que valoraba tanto la formación intelectual como la espiritual. Sus primeros años de educación se llevaron a cabo en la escuela de los agustinos en el pueblo cercano de Sangüesa, donde recibió una sólida formación en las letras y las ciencias. Esta educación inicial le proporcionó una base fuerte en el pensamiento y el análisis, habilidades que más tarde usaría en su labor misionera. A la edad de 22 años, Francisco se trasladó a la Universidad de París para continuar sus estudios. En la universidad, se matriculó en el Colegio de Santa Bárbara, donde estudió artes liberales y teología. Fue en esta etapa de su vida, durante sus años en París, que Francisco se encontró con Ignacio de Loyola. Ignacio había comenzado a atraer a jóvenes estudiantes con su fervor espiritual y su visión de una vida de dedicación completa a Dios. La amistad entre Francisco e Ignacio fue fundamental y marcó un punto de inflexión en la vida de Francisco. Aunque inicialmente Francisco tenía aspiraciones de carrera en la administración pública o en el ejército, la influencia de Ignacio y su propia experiencia de conversión espiritual llevaron a Francisco a reconsiderar sus prioridades. Bajo la guía de Ignacio, Francisco experimentó una profunda transformación interior y un llamado a dedicar su vida al servicio de Dios. En 1534, Francisco y un grupo de compañeros hicieron votos de pobreza, castidad y obediencia en la Basílica de Montmartre en París, estableciendo formalmente la Compañía de Jesús. Este acto representó el comienzo de una vida de misión y servicio que definiría el resto de su vida. Fundación de la Compañía de Jesús y primeros trabajos misioneros. La Compañía de Jesús, o los jesuitas, fue fundada oficialmente en 1540 con la aprobación del Papa Pablo III. El objetivo primordial de la compañía era promover la fe cristiana a través de la predicación, la educación y el trabajo misionero en regiones aún no evangelizadas. San Francisco Javier, junto con Ignacio de Loyola y otros primeros miembros de la orden, recibió el mandato papal para emprender un ambicioso programa de evangelización en las regiones más remotas y necesitadas del mundo cristiano. En 1541, Francisco fue enviado a la India, un territorio vasto y diverso que en ese momento estaba bajo dominio portugués. Su viaje fue arduo y lleno de desafíos, pero su determinación y fe le llevaron a Goa, una importante ciudad costera y centro de la administración colonial portuguesa en la India. En Goa, Francisco se dedicó a una labor incansable, enfrentándose a la corrupción y el desorden moral que había infectado la comunidad cristiana. Estableció escuelas para educar a los jóvenes y fundó orfanatos para cuidar a los niños abandonados, mostrando una preocupación constante por los más desfavorecidos. Además de su trabajo social, Francisco emprendió una misión de reforma dentro de la iglesia local. Se preocupó por la moralidad de los clérigos y luchó contra los abusos que encontró. También se esforzó por promover la educación cristiana entre los fieles, estableciendo un programa de formación para catequistas y sacerdotes. Su impacto en Goa fue profundo, y su trabajo sentó las bases para la expansión de la fe cristiana en la región. Misión en Japón y la expansión del cristianismo en Asia. En 1549, Francisco se embarcó en un nuevo capítulo de su misión al viajar a Japón, marcando el inicio de la presencia cristiana en el país. La llegada de Francisco a Japón representó un desafío significativo debido a las diferencias culturales y religiosas entre Europa y Japón. A pesar de estas dificultades, Francisco se adaptó rápidamente al entorno japonés,
mostrando un respeto profundo por las costumbres locales y adaptando su enfoque misionero a las sensibilidades culturales del país. Durante su tiempo en Japón, Francisco visitó varias regiones, incluyendo Kagoshima y Kioto, y se dedicó a predicar el Evangelio de manera accesible y respetuosa. Fundó varias comunidades cristianas y realizó numerosos bautismos, estableciendo una base sólida para el crecimiento del cristianismo en Japón. Francisco también se esforzó por aprender el idioma japonés y se sumergió en la cultura local para ganar la confianza y el respeto de los japoneses. Uno de los aspectos más notables de la misión de Francisco en Japón fue su enfoque en la formación de líderes locales. Al identificar a individuos con potencial para liderar la comunidad cristiana, Francisco los instruyó en la fe cristiana y en la gestión de las comunidades recién establecidas. Este enfoque en la capacitación de líderes locales ayudó a garantizar la continuidad y el desarrollo de la fe cristiana en Japón, incluso después de su partida. Fundación de la misión en China. Motivado por el éxito en Japón, Francisco Javier dirigió su atención a China, un objetivo ambicioso debido a las estrictas políticas de la dinastía Ming sobre el contacto con extranjeros. En 1552, Francisco llegó a la isla de Sichuan, cerca de la costa de China, con la esperanza de obtener el permiso necesario para ingresar al continente. La isla de Sichuan se convirtió en su base de operaciones desde donde intentó coordinar su entrada al continente. Sin embargo, la burocracia y las barreras políticas le impidieron entrar en China. A pesar de estos obstáculos, Francisco continuó trabajando en Sichuan, preparándose para la posible entrada en China. Sus esfuerzos incluyeron la preparación de documentos, la construcción de relaciones con intermediarios locales, y la oración constante por una apertura en las políticas chinas que permitiera su entrada. Últimos años y muerte. El estado de salud de Francisco deterioró drásticamente en los meses previos a su muerte. Luchaba contra una serie de enfermedades debilitantes, incluyendo malaria y fiebre, exacerbadas por el duro clima tropical y el agotamiento físico de su continuo viaje y trabajo. La combinación de estas enfermedades y su debilitado estado general hizo que el misionero estuviera incapaz de cumplir con sus aspiraciones misioneras en el continente chino. A pesar de su debilitada condición, Francisco mantuvo un espíritu indomable y continuó con sus preparativos para la misión en China. El 3 de diciembre de 1552, Francisco falleció en la isla de Sichuan a la edad de 46 años. Su muerte marcó el final de una vida de incansable dedicación y sacrificio. Aunque no logró ingresar al continente chino, su trabajo en Asia dejó una huella duradera y estableció las bases para el crecimiento del cristianismo en la región. San Francisco Javier fue enterrado inicialmente en Sichuan, pero sus restos fueron trasladados posteriormente a Goa, India, donde reposan en la Basílica del Buen Jesús. Este traslado fue realizado para permitir que sus restos fueran venerados por la gran cantidad de cristianos en India y para facilitar la preservación de su legado. La Basílica del Buen Jesús se convirtió en un importante centro de peregrinación, y los restos de Francisco Javier se han mantenido como un símbolo venerado de su vida y misión. Beatificación y canonización. El proceso para reconocer oficialmente la santidad de San Francisco Javier comenzó poco después de su muerte, impulsado por la notable influencia que tuvo en la expansión del cristianismo en Asia. A lo largo del siglo XVII, la influencia de Francisco Javier creció, y su vida y obra fueron objeto de admiración y reverencia por parte de la Iglesia y los fieles en Europa y Asia. San Francisco Javier fue beatificado en 1619 por el Papa Pablo V. Este reconocimiento oficial fue un testimonio de la importancia de su trabajo misionero y de su vida ejemplar. La beatificación confirmó el reconocimiento de sus virtudes heroicas y el impacto significativo de su labor en la propagación del cristianismo. El proceso de beatificación incluyó un examen exhaustivo de su vida y sus milagros atribuidos, así como la documentación de su impacto en la evangelización y su dedicación inquebrantable a la misión de la Iglesia. El 12 de marzo de 1622, el Papa Gregorio XV canonizó a San Francisco Javier junto con otros santos importantes de la época, incluyendo a Santa Teresa de Ávila, San Ignacio de Loyola y San Felipe Neri. La canonización de Francisco Javier fue un reconocimiento oficial de su santidad y de su extraordinaria contribución a la Iglesia. Su fiesta litúrgica se celebra el 3 de diciembre, el aniversario de su muerte, y es una fecha de gran importancia para los católicos, especialmente en las regiones donde trabajó y en las congregaciones jesuitas que continúan su legado. La vida y misión de San Francisco Javier dejaron una huella indeleble en la historia de la Iglesia y en la expansión del cristianismo en Asia.
Su ejemplo de dedicación y sacrificio ha sido un faro de inspiración para generaciones de misioneros y fieles. La devoción a San Francisco Javier sigue siendo fuerte en todo el mundo, especialmente en India, Japón y en las comunidades jesuitas, que continúan recordando y celebrando su vida y legado con gran admiración y reverencia. San Francisco Javier es invocado por los fieles en busca de su poderosa intercesión debido a su extraordinaria dedicación como misionero y su notable capacidad para superar obstáculos en su vida de servicio. La gente recurre a él con la esperanza de recibir guía y fortaleza en momentos de dificultad, especialmente en situaciones que requieren gran fe y perseverancia. Su vida de compromiso y sacrificio se convierte en un modelo a seguir para aquellos que enfrentan desafíos en sus propios esfuerzos por vivir una vida de fe y servicio. Además, muchos le piden su intercesión para superar barreras culturales y personales en sus misiones y en su vida diaria, confiando en que su ejemplo de dedicación y amor incondicional puede abrir caminos donde parecen no haberlos. San Francisco Javier también es invocado por quienes buscan el éxito en emprendimientos misioneros y en la expansión de la fe en comunidades difíciles de alcanzar, así como por aquellos que necesitan fortaleza para perseverar en sus propias vocaciones. Su intercesión es vista como una fuente de inspiración y apoyo en la búsqueda de un propósito más grande y en la superación de los obstáculos en el camino hacia la realización de la misión personal y espiritual.